Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Les voy a contar un secreto. Un secreto, vengan. La clase anterior la grabé hace un rato nada más. Me saqué la remera verde y me puse esta camisa negra para que parezca que transcurrió una semana, pero en verdad la grabé hace un rato. No le digan a nadie, quede entre nosotros. Bueno, volvemos. Entonces, ¿qué estuvimos viendo en la clase pasada? ¿No? La semana pasada. Estuvimos hablando sobre la tendencia universalista, ¿sí? La tendencia universalista. Bueno, muy bien. Y dijimos que, o sea, estuvimos hablando de la tendencia universalista porque en realidad lo que estamos haciendo es una ya introducción a los estudios de género. Y estuvimos viendo que los estudios de género se originan en el movimiento feminista, que es un movimiento a la vez teórico y político, ¿no? Y dijimos que el movimiento feminista, por lo menos en su versión clásica, lo que busca hacer es como generar conciencia de la tendencia universalista. ¿Y en qué consiste la tendencia universalista? Dijimos, en identificar lo masculino con lo humano, ¿sí? Lo humano con la experiencia del varón, etc. Y considerar a lo femenino como lo otro, lo no humano, y que como no es humano, es lo otro, entonces lo despreciamos y lo rechazamos, ¿no? Entonces, lo que quieren denunciar, ahí está la palabra indicada, lo que quieren denunciar las teóricas feministas, las intelectuales feministas, es que las culturas en general, las sociedades en general, promueven la tendencia universalista. Entonces hay que generar conciencia de esto, número uno, para, número dos, cambiarlo, revertirlo, ¿verdad? Bien. Recuerden también que en el texto con el que estamos trabajando es una clase desgrabada de la profesora Jimena Palacios, ¿sí? En el contexto de la materia Lengua y Cultura Latina 1. ¿Ok? No tenemos un texto de Butler, queremos llegar a Butler, estamos por llegar, pero no tenemos un texto de Butler en esta materia. Lo que vamos a usar es esta misma clase de Palacios, porque Palacios acá explica lo que dice Butler, y falta muy poquito para eso. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a seguir leyendo. A ver. Bueno, el siguiente párrafo arranca diciendo a continuación, pero baja un poquito. Entonces, dice la profesora, tal como pueden ustedes ver en la ficha, bueno, habla de una ficha que ella escribió, una ficha de cátedra, ¿no? Tal como ustedes pueden ver en la ficha respecto de la teoría feminista, que luego va a ser estudios de género, entonces se puede considerar que hoy en día eso a lo que llamamos estudios de género es como la evolución de la teoría feminista. La teoría feminista evolucionó hasta convertirse en algo más amplio y de horizonte más amplio, que son los estudios de género. Recién a mediados de los años 60 la mujer comienza a ser legítimo objeto de estudio. O sea que, digamos la mujer y la teoría feminista y el género como objeto de estudio es algo bastante nuevo. Empiezan en la década de 1960. Ok, nos aclara, ahora estamos acostumbrados, ¿no?, a que se hable de género y demás, pero antes no era así, no se estudiaba. ¿Y cuándo es que la teoría feminista empieza, como que ya terminó de evolucionar hacia lo que es estudios de género? Alrededor de la década de 80. Alrededor de la década de 80, ya los intelectuales que se dedican a esto ya no hablan en términos de teoría feminista, sino de estudios de género. Bueno, muy bien. Bien. Voy a la siguiente página. La profesora dice, bueno, hay un pequeño diálogo con un alumno, o alumna, no sé, que interviene, y la profesora dice, bien, la definición más divulgada, o sea, va a definir género, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de estudio de género, hay que explicar qué es el género.
Hay que jugarse y definirlo. ¿Sí? Género. Y ella nos dice, la definición más divulgada es que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual. O sea, ¿qué sería género desde este punto de vista? Sería lo que yo les mostré acá. Acá. Entonces, desde el punto de vista clásico, que es el más común y el más conocido, que no es el punto de vista como vanguardista de Butler. Butler, recuerden, Butler es como la vanguardia en esto, es la innovadora. ¿Sí? Todavía estamos con el punto de vista clásico. Desde el punto de vista clásico, esto sería el sexo. ¿Sí? El sexo, que es un dato biológico. Y esta construcción discursiva y social y cultural sería no me entra en la hoja, sería el género. ¿Está bien? Entonces está volviendo sobre esto, con un poquito cambiando las palabras que usa, pero está volviendo sobre esto. Entonces dice, bien, la definición más divulgada es que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual. Entonces, sobre la base biológica de tener pene o tener vagina, se monta, se le pone encima de eso una construcción cultural, algo que culturalmente construimos. Esa construcción discursiva y social que les mostraba recién. Esta no es la única definición, pero es la más divulgada, solo es la más divulgada. Por esto entendemos que hay un dato biológico primario, que es el sexo, y una cultura que interpreta ese dato primario, biológico, y le asigna unos determinados valores, una determinada simbolización. Entonces, a ver, desde el punto de vista biológico, hay varones y mujeres, o sea, hay con pene y sin pene, o sea, con pene y con vagina. Bueno, me salió el profesor de psicoanálisis, porque esto tiene que ver con algo de psicoanálisis, ¿no? Que uno explica, quizás lleguemos a fin de año, que es esto de con pene, sin pene, la castración. No, ok, no, tachen lo que dije. Con pene, sin pene, no. Con pene o con vagina, ¿no? Porque esto no es psicoanálisis, esto es estudio de género. Entonces, desde el punto de vista biológico, las personas, habría básicamente masculino, o sea, varón y mujer, que significaría varón con pene y mujer con vagina. Ok. Pero después, cada cultura, o sea, si vos suponete, ¿no? Llegás a este mundo, ¿en qué cultura? La cultura argentina del siglo XXI, de un contexto urbano, como puede ser el conurbano bonaerense, ¿no? Contexto urbano, Argentina, siglo XXI. Ok, aterrizaste acá, con pito. Bueno, esta cultura tiene armado ya toda una serie de significados de qué es ser varón, ¿no? Es fácil decirlo, o sea, ¿qué entiende nuestra cultura por varón? Que le va a gustar el fútbol, que le va a gustar jugar con cochecitos, que le va a gustar... ¿qué más? Que no sé... que no se tiene que acicalar en exceso, porque acicalarse es femenino, entonces el hombre puede, digamos, acicalarse hasta un punto. Más que eso ya no es propio de lo femenino, no es propio de lo masculino, sino más bien femenino. Dejarse por lo general el pelo corto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Bueno, y podemos seguir. Esto es fácil. Ya saben qué significa ser varón en Argentina. Entonces el punto es, vos aterrizás en este mundo, en este lugar del planeta, en esta época. Bien. Dato biológico. Tenés pito. Construcción cultural. Todo lo que acabo de decir. Eso, la cultura lo pone encima de ese dato biológico. Y te va a tratar de esa manera. Para que vos precisamente te terminas comportando de esta manera que se espera que te comportes, ¿no es cierto? Ok, y si te aterrizás en este mismo contexto, pero con vagina, bueno, ya también no es fácil, no es difícil decirlo. ¿Qué significa? Significa que se espera de vos que seas delicada, que te guste jugar con muñecas, jugar con una casita de muñecas, que te guste, no sé, no te guste mucho jugar al fútbol, que cuando estés en la escuela, en vez de jugar, no sé, al indio, juegues a saltar la soga o al elástico, que te guste tener el pelo largo, etcétera, 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 ¿no? Bien. Entonces, dato biológico, vagina.
construcción cultural, todo esto que acabo de decir. ¿No es cierto? Bien. Ahora, la construcción cultural es variable. Datos biológicos no hay mucha variedad, digamos. Básicamente son dos. Después está el tema de... Hay un tema que yo acá no lo voy a tratar porque no lo manejo bien, que es los estudios de género desde el punto de vista del hermafroditismo y demás, ¿no? O sea, hay también... repito, no lo tengo estudiado, pero sé que hay artículos y libros escritos sobre el tema, sobre el hermafroditismo o qué pasa con una persona que, digamos, nace con un sexo biológico que no está, que tiene algunos rasgos atípicos, digamos, ¿no? Ese tema no lo voy a tocar, no porque no exista, ven que estoy aclarando que existe, sino porque no lo manejo, ¿sí? Algún día puede que lo incorporemos a esta unidad. Esta unidad fue quedando cada vez más extensa con el correr de los años. Hace unos 5 años a esta unidad yo le dedicaba 3 clases, ponele. Ahora creo que la unidad más larga de la materia. Y si no, le pegó el palo. Bueno, entonces vuelvo. Yo estaba diciendo que, haciendo salvedad de lo que dije recién, sobre el hermafroditismo, uno podría decir que el dato biológico es básicamente, uno puede decir que el dato biológico básicamente consiste en tener pene o no tener vagina, haciendo salvedad de lo que dije sobre el hermafroditismo, pero lo que es muy variable es la construcción cultural. Entonces, esta parte es biológica y tiene muy poca variabilidad. Esto de acá. Esto de acá es altamente variable porque depende de la cultura. ¿No es cierto? Entonces, en ciertas culturas se le espera que el hombre se entiende por masculino determinadas cosas y se entiende por femenino determinadas cosas. Entonces, supóngase, qué sé yo, hay lugares de África donde si nacés con vagina, entonces se supone que no naciste para tener placer sexual. Entonces se le aplica a la persona que nació con vagina mutilación genital femenina, o circuncisión femenina, como se le quiera llamar, ¿sí? Que es, bueno, obviamente una práctica muy aberrante, que consiste en cortarle o partes de los labios de la vulva, o cortarle el clítoris, bueno, cosas súper aberrantes, que tienen que ver con ¿qué? Con que la construcción cultural sobre lo que significa ser mujer en esa cultura, la construcción de lo femenino en esa cultura dice que lo femenino no nació para disfrutar sexualmente, en todo caso para satisfacer a otros sexualmente. Entonces se hace esto. Estoy dando un ejemplo extremo totalmente, ¿no? Extremo pero real, pero para que vean cómo se construye diferentemente lo masculino y lo femenino. Qué sé yo, en otras culturas se supone que, no sé, en esta misma cultura, en otra época, a la nena ¿qué cosas se le regalaban de chica? Escobitas, una planchita de juguete, cocinita, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía que lo femenino, ¿no? Debe ocuparse de la casa. Bueno, eso cambió, o cambió mayormente. Pero ven que esa es la construcción cultural, que es variable, porque acá les di un ejemplo de algo que antes era una manera y ahora es de otra. Y con la mutilación femenina les hablé de un ejemplo no de diferencia en el tiempo, sino de diferencia geográfica, ¿no? Entonces, digamos, las culturas varían según la época y según la ubicación. La cultura de acá, la cultura allá, de África, de Asia, etc., ¿no? Entonces, esto es poco variable porque es biológico y esto es altamente variable porque es cultural. ¿Sí? Bien. Entonces, el sexo sería lo biológico y el género lo cultural. Entonces, por esto entendemos que hay un dato biológico primario, que es el sexo, y una cultura que interpreta ese dato primario. Entonces, en otra época, nuestra cultura interpretaba ese dato primario, la vagina, como nació para ocuparse de la casa. ¿No es cierto? Y se le daban a la nena estos regalos como para que se vaya entrenando, digamos. Y al varón, que se le regala armas de juguete. ¿Por qué? Porque es masculino matar. Es masculino el deseo de violencia. Construcciones culturales.
culturales. Bueno, sigo entonces. Por esto entendemos que hay un dato biológico primario que es el sexo y una cultura que interpreta ese dato primario biológico y le asigna unos determinados valores, una determinada simbolización. ¿Cómo se simboliza, por ejemplo, el género femenino? Con colores, ciertos colores, el rosa, con monitos, con una cuna con determinado decorado, ¿no? Con, no sé, cuando estás por entrar a la clínica de maternidad, vieron que hay un cartelito con el nombre de quien nació, y si es mujer le van a poner un cartelito, no sé, qué sé yo, con un unicornio, un osito, algo así, con colores rosas y unas letritas así como re lindas. Y si es varón, no digo que no le van a poner letras feas, pero le van a poner alguna otra cosa. Pero hay una variación ya. Entonces, esa es la manera en que nuestra cultura simboliza lo masculino y lo femenino. Entonces, el género es social, cultural, mientras que el sexo sería lo biológico. El género sería sociohistóricamente determinado en sus formas y significados. Es lo que estaba diciendo recién. El género está sociohistóricamente determinado. Está determinado por la sociedad en la que estás y el momento de la historia en el que estás. Con lo cual, estas dos categorías de masculino y femenino no son universales, sino que son categorías sociohistóricamente definidas. Por este motivo, un abordaje de género va más allá de... Bien, después habla de John Scott, nos lo salteamos eso porque queremos llegar a Butler. Y al final de la página 3 llega Butler, finalmente. Estas serían las premisas más divulgadas y las más básicas de los estudios de género. Pero en 1990, una teórica feminista llamada Judith Butler, entonces ahora sí será... Llegamos, finalmente. Acá está. ¡Tarán! Llegamos a Butler. ¡Hurra! Bien, a ver. Entonces, Judith Butler. Llegamos a ella. Autora contemporánea, viva, visitó la UBA hace, creo que 2-3 años, no me acuerdo. La UBA le dio el diploma honoris causa. Honoris causa es un diploma como de reconocimiento, ¿no? Que te dan. No es un diploma de que te recibiste tal cosa, sino que cuando hay una persona muy reconocida en todo el mundo, ¿no? Es común que las universidades como reconocimiento le den diploma honoris causa, que es como un reconocimiento a todo lo que hiciste. Bueno, Butler se ganó, la UBA le dio a Butler el honoris causa. Bueno, entonces, en 1990, una teórica feminista llamada Judith Butler introduce otra noción y cambia esto. Entonces Butler es la que viene a innovar en este campo. Bien, ¿qué hace Butler? Yo estoy en la página 4. Ella critica a las feministas por los problemas que tienen para definir el sujeto del feminismo. Si es un sujeto mujer, pero ¿qué mujer? Si es de una clase o de otra clase, si es de una nacionalidad o de otra, etc. Judith Butler ve esta definición de un sujeto mujer como algo sumamente excluyente e introduce la noción de performatividad. Entonces, para Butler hay un punto de... A ver si me entienden. Butler no está diciendo que la perspectiva clásica, todo lo que vimos hasta ahora es la perspectiva clásica, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora es la perspectiva clásica de los estudios de género. Bien. Butler no es que dice que todo eso está mal, pero es como que tiene un punto débil, o más de un punto débil. No logra definir el sujeto mujer. Bueno, entonces Judith Butler ve esta definición de un sujeto mujer como algo sumamente excluyente e introduce la noción de performatividad. Palabra clave, súper recontra clave. ¿Sí? Performatividad. Anótenseme esta palabra, por favor. Performatividad. Bueno, voy a ver si el texto lo va explicando y si no, me interrumpo y me pongo a explicar yo qué es la performatividad.
Entonces, Judith Butler ve esta definición de un sujeto mujer como algo sumamente excluyente e introduce la noción de performatividad, la noción del género como performativo. Ella no dice, hay género y hay sexo, y el sexo es un dato natural y primario que yo después con la cultura lo vengo a interpretar. ¿No? O sea, ¿qué está diciendo? Que ella no... Este es el punto de vista de la perspectiva clásica. Eso es el punto de vista que ella no toma. Que más vale que lo respeta, pero para ella tiene puntos débiles. Entonces, esta es la perspectiva que ella no toma. ¿Qué perspectiva va a tomar? Ok, si hago la pausa y se los explico yo y ahora volvemos al texto. La clave para entender Butler está en entender el significado de esta palabra. Bien, entonces, a ver, vamos a tratar de entender qué significa performatividad. ¿Qué significa que algo es performativo o performático? Imagínense que en este contexto, que es un contexto de democracia, hay una persona que está acusada de algo. Y me preguntan a mí qué opino. Y yo digo, opino que es culpable. ¿No? Yo digo, es culpable. Ok. Que es culpable puede ser verdadero como falso. Yo lo único que hice fue afirmar algo sobre alguien. Sobre alguien, quien él, afirme algo. ¿Qué cosa? Que es culpable. Ahora, imagínense que yo soy el rey, yo vivo en una monarquía y yo soy el rey. Y me dicen que qué pienso de tal persona. Y yo digo, es culpable. ¿Es lo mismo o cambió algo? Cambió algo, obviamente. ¿Qué cambió? Cambió que ahora esa persona es culpable. ¿Por qué? Por el solo hecho de que yo dije que es culpable. ¿No? Entonces, comparemos las dos situaciones. En la situación anterior, yo estoy diciendo algo acerca de alguien. Y queda ahí. Pero en la situación número 2, donde yo soy el rey, yo estoy diciendo algo acerca de alguien, pero por el solo hecho de decirlo, modifico ese alguien, lo convierto en culpable. ¿Ven la diferencia? Entonces, ahí tienen dos enunciados diferentes. Aunque el contenido del enunciado sea el mismo, es culpable, ese es el enunciado, ¿no? Yo contesto, es culpable, en el caso 1, y contesto, es culpable, en el caso 2. Aunque el contenido del enunciado sea diferente, el carácter del enunciado es distinto. Porque el segundo enunciado es performativo. ¿Y qué quiere decir que es performativo? Quiere decir que por el solo hecho de formularse, modifica a esa cosa sobre la cual habla. A ver, vamos a intentar así, a ver. Ok. A ver si así me sale mejor. Tenemos enunciados denotativos y enunciados performativos. Enunciados denotativos y enunciados performativos. Enunciados denotativos, ¿no? Tanto en los denotativos como en los performativos, alguien está diciendo algo acerca de algo o alguien, ¿no? Entonces, en el primero, Pablo Nieto está diciendo algo acerca de alguien. ¿Qué dice Pablo Nieto? Que fulano es culpable. En el primer ejemplo, que es Pablo Nieto en una democracia, en la cual Pablo Nieto es un simple ciudadano. Bueno, eso es un ejemplo de un enunciado denotativo. Ahora, si Pablo Nieto es el rey y le preguntan a Pablo Nieto, ¿qué pensás? Y yo digo, es culpable, aunque el contenido de la frase sea el mismo, ¿no? Es un enunciado performativo. ¿Por qué? Estoy hablando sobre algo, pero lo que digo modifica a ese algo, lo modifica, lo altera, lo convierte en culpable. Bueno, esto es lo que estoy queriendo decir. Capaz yo me estaba complicando por demás. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es que algo es performativo. Yo con cada cosa que digo y con cada cosa que hago, en mi carácter de varón, estoy creando la masculinidad. Estoy creando la masculinidad. Entonces, la masculinidad es performativa. ¿Y qué quiere decir que es performativa? Quiere decir que la
la hacemos con cada uno de nuestros actos, los varones, la hacemos con cada uno de nuestros actos en carácter de varones. O sea, si yo me corto el pelo porque siento que es masculino, estoy haciendo que sea masculino tener el pelo corto. Si yo, no sé, prefiero mirar una pelea de boxeo en la tele en vez de mirar un canal de moda, porque digo, no, es más de macho mirar boxeo, estoy haciendo que sea más de macho mirar boxeo. No es que eso estaba predeterminado, yo lo estoy creando performativamente. Cada vez que digo, no, poner el boxeo, pongo el boxeo porque es más de varón. Y lo mismo las mujeres, o sea, cada vez que una mujer siente que prefiere, o sea, se deja el pelo largo porque le parece más de mujer, está creando lo femenino performativamente, ¿no? Entonces, no, es en nuestra cultura, ¿es visto como algo femenino tener el pelo largo? Sí, pero ¿por qué? Por el solo hecho que las mujeres se dejan en general el pelo largo. Es eso lo que performativamente crea la definición de un sujeto femenino como alguien de pelo largo. Si un sujeto femenino, no sé, dice, qué sé yo, hay tantos ejemplos que se pueden dar. Yo no miro peleas porque me parece algo horroroso, entonces está, o sea, en nuestra cultura, ¿no? ¿Es visto como propiamente femenino disfrutar del boxeo? No. ¿Pero por qué? Porque las mujeres rechazan ese tipo de... No estoy diciendo todas, lo que estoy diciendo es que la definición proviene de los actos. No es que los actos provienen de la definición. La definición se está rehaciendo todo el tiempo. Esto es lo que me estoy esforzando en mostrarles y que me está como medio costando, ¿no? Entonces, en nuestra cultura hay una definición de masculinidad, hay una definición de feminidad, pero esas definiciones de masculinidad y de feminidad se definen performativamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no están escritas ahí en el cielo, ¿no? Para que después nosotros las apliquemos. Son nuestros mismos actos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, lo que genera ese concepto de masculinidad y ese concepto de feminidad. Esto es lo que quiere decir que el género es performativo. Y si yo como varón un día hago algo que no está dentro de lo que mi cultura entiende como masculino, ¿y qué puede ser? Supóngase que un día aparezco, no sé, todo depilado de arriba abajo. ¿Qué significa eso? Significa, o sea, ¿qué estoy haciendo al hacer eso? ¿Qué estoy haciendo al hacer eso? Estoy reescribiendo el concepto de masculinidad, porque estoy diciendo, masculino es esto también es masculino. Estar todo depilado, supóngase. Que ya sé que hay un montón de hombres depilados. Lo que estoy queriendo decir es, ¿pero por qué es visto eso? ¿Por qué es visto como masculino estar lleno de pelos? Porque por el solo hecho que los hombres se los dejan los pelos. Pero en el momento en que hubo hombres que se empezaron a depilar, se empezó como a reescribir esa definición de masculinidad. Entonces, ser hombre es tener el cuerpo lleno de pelos o también se puede ser hombre y tener el cuerpo depilado. Y entró en tensión, ¿no? Y sigue en tensión, sigue bastante en tensión, me parece. Pero entonces, ¿y qué pasa si el día de mañana todos los hombres se depilan? Todos. Se reescribe completamente la definición de masculinidad y pasa a ser masculino estar depilado. Y el hombre que se empieza a dejar pelos se lo va a ver como un hombre no masculino. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el género es performativo. El género es performativo. Está permanentemente reescribiéndose, permanentemente reeditándose. ¿Y cómo se lo reescribe? ¿Cómo se lo reedita? A través de nuestros actos. A través de nuestros actos. No sé si se dan cuenta, pero acá lo que estoy haciendo en realidad es volver sobre algo sobre lo que ya venimos hablando, cuando hablábamos de Sartre, de Tomás de Aquino y de Aristóteles. O volvamos al nadador armenio. ¿Salvó a todas esas personas porque era un héroe? ¿Porque es un héroe? ¿O es un héroe porque salvó a esas personas? Bueno, como estamos en un punto de vista aristotélico, vamos a decir que es un héroe porque salvó a esas personas. Entonces, él define su esencia. Su esencia es performativa. Para el existencialismo la esencia es performativa. Entonces, cada cosa que yo hago es lo que define mi propia esencia.
no viene de otro lugar. Y en el caso de la masculinidad, cada cultura tiene una definición de masculinidad, pero ¿de dónde viene esa definición de masculinidad? De los actos de los varones, de ninguna otra parte. Cada cultura tiene una definición de feminidad. ¿De dónde viene esa definición? De los actos de las mujeres, de ninguna otra parte. Y si las mujeres cambian sus actos, cambia la definición de feminidad, más vale. Y si los hombres cambian sus actos, cambia la definición de masculinidad, más vale. Es así de simple. Es así de simple. Entonces, la masculinidad y la feminidad están permanentemente reeditándose. Es una hoja que todo el tiempo se está reescribiendo. No todo el tiempo. No todo el tiempo. Porque hay culturas donde la gente repite una y otra vez lo mismo. ¿No? Ojo. A ver, aclaremos. Que el género es performativo quiere decir que el género es reeditable. Bien. En Argentina, por ejemplo, sobre todo en esta época, vemos que al género se lo está reeditando. Y hay culturas donde no se lo reedita en general. Y los hombres repiten una y otra vez lo que se supone que es masculino. Y las mujeres repiten una y otra vez lo que se supone que es femenino. En esos lugares, ¿el género no es performativo? Sí, también es performativo. Lo que pasa es que no lo cambian. Entonces, digamos, sigue siendo femenino taparse la cara. ¿Por qué? Porque se tapan la cara. Sigue siendo masculino que, no sé, ¿qué puede ser masculino? Ocuparse de los negocios. ¿Por qué? Porque se ocupan de los negocios. Digo, una vez volvemos a lo mismo de siempre. La definición y los actos, ¿no? Entonces, la definición, o las esencias, o el género en este caso, depende de los actos. Depende de los actos. Siempre depende de los actos. Y al depender, y como los actos son variables, los actos pueden cambiar, y como los actos pueden cambiar, puede cambiar la definición también. Ahora, si los actos no cambian, entonces la definición no cambia. ¿Eso significa que el género no es performativo? ¿Significa que el género no depende de los actos? Sí, depende de los actos también. Pasa que los actos no los están cambiando. Entonces todo se repite. ¿No es cierto? Bueno, ahí va mejor. Bueno, entonces, volvemos al texto. Ella, o sea Butler, no dice hay género y hay sexo. Y el sexo es un dato natural y primario que yo después con la cultura lo vengo a interpretar. Sino que, miren qué interesante lo que dice, es el género el que me permite interpretar el sexo. Es el género el que me permite interpretar el sexo. Entonces, ¿qué hago yo con mi sexo? Yo nací con pito. ¿Y qué tengo que hacer con el pito? Es el género el que me dice lo que tengo que hacer con el pito. Y con mi físico de varón. Y si yo no nazco con vagina, es el género lo que me dice que tengo que hacer con mi vagina. ¿No? Y no solo con los genitales del varón y de la mujer, sino con el cuerpo entero. Entonces, ¿qué tengo que hacer sexualmente? Eso me lo dice el género. Entonces, ¿qué debe hacer un varón sexualmente? El género lo dice. ¿Qué debe hacer la mujer sexualmente? El género lo dice. Pero el género es performativo. Entonces el género puede cambiar. ¿Y cuándo cambia? Cambia cuando cambia el comportamiento sexual de un hombre o el comportamiento sexual de una mujer. Entonces ahí cambia el género. ¿Ven? Sigo. Pero esto reténganlo, que es interesante. No interpretamos el género a través del sexo, sino que interpretamos el sexo a través del género. No hay sexo sin género. No hay sexos sin género. Yo no puedo interpretar sin discurso. ¿Por qué lo de discurso? Porque el género se recibe discursivamente, es de naturaleza discursiva. Concretamente, ella dice que el género es una construcción ficticia y performativa, controlada y regulada por el discurso en el que esa definición se inscribe. Ok, bueno. Más o menos está diciendo lo que yo acabo de explicar recién. No es la construcción cultural, o sea, está hablando del género, ¿no? El género no es la construcción cultural de un dato prediscursivo, biológico. O sea, eso es lo que diría la perspectiva clásica, ¿no? Entonces, el género no es la construcción cultural de un dato prediscursivo, biológico, sino la puesta en acto, ven que el género se pone en acto, ahí está el género. Es recontra Sartre, recontra Tomás de Aquino, recontra Aristóteles, recontra que lo físico determina el plano metafísico. Es eso, dense cuenta de que es eso. Esa es la gran apuesta.
¿Por qué? ¿Qué está acá? ¿Qué es metafísico acá? ¿El sexo o el género? ¿Qué es metafísico? ¿La masculinidad o el pito? La masculinidad, el pito es algo físico, la vagina es algo físico, la mujer es algo metafísico. Porque ¿qué es ser mujer? Es la feminidad, ¿no? O sea, la esencia de mujer. La esencia de varón, la esencia de mujer son metafísicos, son conceptos, son esencias. Y el sexo es algo físico. Pero cuando va... ¿cómo? Nieto, ¿no estás diciendo que Butler es aristotélica, que tiene la línea de Tomás de Aquino, de Sartre, de que lo físico determina el plano metafísico? Sí, sí, pero no está diciendo que el pito determina la masculinidad o que la vagina determina la feminidad. Los actos de las personas que tienen pito son las que determinan la masculinidad. Y los actos de las personas que tienen vagina son los que determinan la feminidad. Entonces, ahí tenemos que el plano físico determina el plano metafísico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los actos. Los actos. ¿Sí? Bien. Bueno, el género no es la construcción cultural de un dato prediscursivo biológico, sino la puesta en acto, por eso la performatividad, de reglas reiteradas y ritualizadas de significados que están definidos de antemano y que se legitiman en su propia repetición. Entonces, yo, ¿sí?, al ser de determinado género, digamos, esperen. A ver. Porque acá está hablando de algo que es importante. Cuando hablábamos de Sartre nosotros, decíamos... ¿Qué decíamos? Decíamos que la esencia de una persona no está dada de antemano. Entonces, yo empiezo por existir y luego me defino. Bien. ¿Y con el género pasa esto? Digo, a ver, hay un punto en común acá, ¿no? Mis actos como varón generan una definición de varón, de la misma manera que mis actos generan una definición de Pablo Nieto. Ese es el punto en común, ¿sí? Que los actos definen las esencias. En este caso, la esencia de Pablo Nieto, y en el otro caso, la esencia de masculinidad, de ser varón. Ese es el punto en común. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, esto, lo que está de este lado, al principio está en blanco. Es totalmente definir, es una hoja en blanco. ¿Y qué pasa con el género? ¿Qué pasa con el género? Lo que es ser varón está en blanco, lo masculino está en blanco. Cuando yo aterrizo en esta vida, lo masculino en Argentina, siglo XXI, yo nací en el siglo XX, ¿estaba en blanco? No, no estaba en blanco, ya estaba escrito. Estaba escrito y está en mí, con mis actos, ratificar eso que ya estaba escrito o reescribir eso que ya estaba escrito. ¿Ven acá la diferencia? ¿No? Entonces, yo, si volvemos al existencialismo, yo con mis actos defino mi esencia, que al principio no está definida. Desde el punto de vista del género, yo con mis actos reescribo el género, que ya estaba escrito, pero es reescribible. ¿A través de qué? A través de mis actos. ¿Y ya estaba escrito por qué? Ya estaba escrito porque aterrizo en una cultura donde ese género ya estaba definido. ¿Y estaba definido por qué? Por los actos de las personas que forman parte de ese género. Entonces, yo aterrizo ¿dónde? En una cultura donde acá saquen Pablo Nieto y pongan varones. Y acá saquen la esencia de Pablo Nieto y pongan esencia de varón desde el punto de vista argentino. Ok. Cuando yo aterrizo en esta vida, esto ya está escrito. Está en mi poder reescribirlo. ¿Pero por qué ya está escrito? Porque hay millones de varones argentinos, que ya escribieron esta definición. Y yo soy uno de ellos. Así que está en mi poder reescribirlo. Y eso es un acto de libertad para Butler. Eso es un acto de libertad. Apropiarte de tu género es un acto de libertad. Porque es un acto existencialista. ¿No? ¿Qué es lo que está en vos? Reiterar con tus actos, ratificar con tus actos esa definición. O no ratificarla. Entonces, hay reglas reiteradas y ritualizadas de significados. ¿Cuál puede ser una regla reiterada y ritualizada de significados? No sé. Por ejemplo, una regla puede ser cómo tiene que sentarse un varón. ¿Cómo se siente un varón en un sillón? Y hay reglas
reglas sobre la masculinidad. ¿Y cómo se siente una mujer en un sillón? Y hay reglas sobre la feminidad. ¿Cómo toma una copa un varón y cómo toma una copa una mujer? Hay reglas. ¿Cómo, no sé, cómo se refiere un varón a una bebida alcohólica y cómo se refiere a una mujer? Y hay reglas. La mujer, o sea, el varón, para hablar un vino, puede decir un vinito. Y la mujer, y no. Es como que no puede decir vinito. Bueno, ven, o sea, cuando hablo de esto de que hay reglas, ¿a qué me refiero? A que uno aterriza en una cultura donde el género ya está predefinido. Y está en uno ratificar eso. Porque si yo soy mujer y aterrizo en Argentina, y en Argentina en general no es visto como algo femenino decir vinito o decir birrita, yo puedo con mis actos ratificar eso, entonces no digo vinito, no digo birrita, o puedo con mis actos reescribir eso y digo vinito y birrita o digo otra cosa, y entonces reescribo la definición de feminidad. O reescribo la definición de masculinidad. ¿Por qué? Porque quizás, qué sé yo, en mi cultura también está parte de la definición masculina que, no sé, estoy en el ejemplo de las bebidas alcohólicas. A ver, salgamos de las bebidas alcohólicas. No sé. En mi cultura es parte de la definición de varón que el varón no puede ser fanático de las comedias románticas, supóngase. Y a mí me gustan las comedias las que son buenas, ¿va? Me gustan las buenas comedias románticas, qué sé yo. Realmente amor, supóngase. La vi varias veces. Entonces, yo puedo con mis actos ratificar la definición de masculinidad o reescribirla. Entonces, si yo miro comedias románticas y aparte lo digo y lo reconozco, adelante un video, estoy reescribiendo esa definición de masculinidad. Y estoy diciendo, o sea, hay un rengloncito de la definición de masculinidad que la estoy reescribiendo con mi acto, con este mismo acto. Estoy reescribiéndolo y diciendo, y a un varón le pueden gustar las comedias románticas, puede ser fanático de las comedias románticas. Eso también es masculino. O puedo no reescribirlo, puedo ratificar esa herencia que yo ya recibí, eso que mi cultura ya me transmitió, que es que las comedias románticas no me tienen que gustar. ¿No? Puedo hacerlo, puedo ratificarlo, no mirando comedias románticas o mirándolas y no diciendo que las miro. ¿Me entienden? Entonces, estos son los, qué sé yo, actos, capaz es mucho llamar acto de libertad al acto de reconocer ante una cámara que miro comedias románticas. Pero bueno, es un acto de libertad también. ¿Por qué? Porque se supone que no tengo que ser fanático de las comedias románticas. Tengo que ser fanático de las películas de tiros, que me gustan también, si son buenas. Las de Tarantino, por ejemplo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ven lo que... El género se legitima por su propia repetición. Entonces, ¿qué es lo que legitima que a los varones les gustan las películas de tiros? Que sigan mirando películas de tiros. ¿Qué es lo que legitima que al hombre no le gustan las comedias románticas? Y que no miren comedias románticas, porque si las miran no lo reconozcan. ¿No? Bien. Es decir, no hay un original y luego copias. ¿Qué sería el original? Esa esencia predefinida de la que hablábamos antes, en las clases anteriores. Eso sería el original. No hay un original y luego copias. Tipo la masculinidad y la aplicación de la masculinidad. O la feminidad y la aplicación de la feminidad. No hay un original. ¿Por qué? Porque es algo reescribible, porque depende de nuestros actos, etc. Como no hay un original de la esencia de Pablo Nieto, nunca hubo un original. Es algo a reescribir. Recuerden la diferencia, ¿sí? La esencia de uno al principio de la vida está en blanco. Bien, mi género no está en blanco. Lo recibo como herencia cultural. Al género lo recibo como herencia cultural. ¿Ok? Bien. Y se me transmite ¿cómo? Discursivamente, a través del discurso. Eso me atrevo a decir el discurso y el ejemplo también, ¿no? Se me dice cómo debo ser como varón y se me muestra cómo debo ser como varón, las dos cosas. Bueno, y luego dice, y termino con este párrafo y termino, ella dice que el género es un aparato de producción que por medio de reglas históricamente determinadas posibilita la materialización de cuerpos sexuados y morfológicamente inteligibles. Entonces, ¿qué sería? Esto es interesante también.
cuerpos sexuados. Bien, ¿qué es un cuerpo sexuado? Bien, esto es un cuerpo sexuado, porque es un cuerpo ¿de qué? De varón. Bueno, no sé, como el vestido me salió medio raro, pero eso es otro cuerpo sexuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene pelo largo y tiene un vestido. Este tiene pantalón, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cuerpos sexuados. Entonces, yo sexúo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir que yo sexúo mi cuerpo? Yo sexúo mi cuerpo, ¿no? Cuando aplico a mi cuerpo la definición que mi género dice. Yo sexúo mi cuerpo cuando hago de mi cuerpo lo que mi género dice que debo hacer de mi cuerpo. Entonces, yo recibo de mi cultura una definición de género, una definición de varón. Si yo aplico esa definición de varón a mi cuerpo, entonces estoy sexuando mi cuerpo. Hago de mi cuerpo un cuerpo de varón. Lo mismo si yo soy mujer. Recibo de mi cultura, ¿no?, una definición de cuerpo de mujer. Entonces, sexúo mi cuerpo para hacerlo cuerpo de mujer. ¿Cuál sería acá un acto de libertad? Sería justamente reescribir esto y hacer con mi cuerpo algo diferente que lo que estoy recibiendo como herencia cultural. Pero el género busca esto, busca hacer cuerpos sexuados. Y dice, también, fíjense esta expresión, morfológicamente inteligibles. Morfológicamente inteligibles. Ok. Cuerpos sexuados y morfológicamente inteligibles. ¿Qué quiere decir morfológicamente inteligibles? Quiere decir de forma entendible, Entonces, ¿qué es un cuerpo morfológicamente inteligible? Un cuerpo morfológicamente inteligible es un cuerpo que, al verlo ya a la distancia, me doy cuenta de si es de varón o de mujer. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de si es de varón o de mujer? Me voy a dar cuenta porque esa persona hizo con su cuerpo lo que el género le decía que tenía que hacer con su cuerpo. Lo que el género heredado culturalmente le decía que tenía que hacer con su cuerpo. Entonces ahí tenés un cuerpo morfológicamente inteligible. Uno puede tener un cuerpo que no es morfológicamente inteligible. Está en uno. Hay personas justamente que lo que hacen es con su cuerpo, hacen de su cuerpo un cuerpo que no es morfológicamente inteligible, ¿no? Que sería para Butler un acto de libertad. Entonces hago de mi cuerpo, y acá no estoy hablando... Podría incluir intervenciones quirúrgicas, como no. Puede incluir la indumentaria, puede incluir la manera en que gesticulo, ¿no? Porque el cuerpo es todo eso. El cuerpo es lo que es físicamente, cómo lo visto y cómo lo uso el cuerpo, cómo hablo y gesticulo. Entonces uno podría hacer un uso del cuerpo que no es morfológicamente inteligible desde el punto de vista de la herencia cultural que recibí sobre en qué consiste un cuerpo de varón y en qué consiste un cuerpo de mujer. Cómo gesticula un cuerpo de varón, cómo gesticula un cuerpo de mujer. Cómo está vestido un cuerpo de varón, cómo está vestido un cuerpo de mujer. Cómo se peina un varón, cómo se peina una mujer. Cómo tiene el pelo un varón, cómo tiene el pelo una mujer. Entonces, cuando yo no pongo en práctica ni una cosa ni la otra, sino que hago algo diferente, estoy produciendo un cuerpo que no es morfológicamente inteligible desde el punto de vista del género. Del género en tanto herencia cultural. Nosotros interpretamos de una manera, desde el género se crea la posibilidad de interpretar el sexo, no al revés, esto ya lo dijimos. No hay un dato dado, sino que ese dato se construye en el discurso, también lo dijimos. Bueno, ok, hasta acá con Butler, ¿sí? Y ahora lo que viene es hablar de Roma, porque ella aplica la mirada de género a Roma, ¿no es cierto? Y ya vamos a hablar de Roma también. Pero bueno, con esta clase quería cubrir Butler, así que acá tenemos Butler. La última estación en este recorrido es ver una aplicación concreta de esta mirada. Trabajamos la mirada, ahora conocemos la mirada y la conocemos bien, la conocemos a fondo. Esta mirada se puede aplicar en muchos ámbitos, como yo les decía antes. Vamos a ver, como ejemplo, un ámbito de aplicación, que es ¿cuál? El estudio de la cultura romana. Vamos a ver cómo esta mirada se aplica el estudio de la cultura romana. Para ver un ejemplo nada más, ustedes lo pueden aplicar a la educación física, qué sé yo, a la educación, a la indumentaria, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Como ejemplo vamos a ver Roma, eso es la clase que viene.
Bueno, gracias por tenerme paciencia. Nos vemos la próxima. Chao.